Cuando Jesús entró a casa de Zaqueo, Zaqueo dijo: devolveré 4 veces al que he estafado. Reparó el mal que había hecho, porque hay quien se arrepiente y hay quien se jubila. Ya no tengo edad para esto. Me voy a meter a mi culto, que ya da lache, que tengo los niños grandes, y voy a vivir con las riquezas que he amontonado, con el daño que he hecho. No te has arrepentido, te has jubilado. Pero el que se arrepiente da frutos dignos de arrepentimiento. Por eso él se arrepintió y dijo: yo no quiero vivir con el daño que he hecho. He estafado y voy a vivir de la estafa. Imposible. Voy a coger y voy a devolver. Quiere decir, he metido jóvenes, perdonadme, en la drogadicción. Pues voy a coger ese dinero para sacarlo de la droga. Perdonadme, que a veces me creo todo lo que pone en la Biblia. Oh, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Capítulo 5 de Romanos, verso 1. Luego leeremos también el verso 6 en adelante. Verso 1, dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a repetir porque es tremendo y me voy a detener en este verso, ¿vale? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el verso 6 en adelante dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén a su palabra. Podríamos seguir leyendo el libro de Romanos y no aplicar ni una vez y aún así sentir como Dios nos llena el corazón y el alma. Pero te voy a pedir, tal como estás, si eres tan amable, que cierres tus ojos, levantes tus manos. Y mi hermano David, por favor, siervo del Señor, va a hacer esta oración por mí y todos juntos con él. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este día que nos permites estar en tu presencia. Estar en este lugar, Señor, y sentir tu gloria y nos honra ya. Te ruego por tus siervos, Señor. Te ruego que tú le permitas, Señor, traer tu palabra, Padre mío, como tú quieres. Utilízalo por el beneficio de nuestras almas, porque venimos con necesidad delante de ti. Con necesidad de escuchar tu rica palabra, tu palabra que transforma, que alimenta, que levanta, Señor, que fortalece. Háblanos en este día, queremos escuchar tu voz. Por favor, te rogamos en esta tarde que tú lo utilices como sueles hacer, tu siervo. Gracias por todas las cosas, llévate la honra y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen ustedes asiento, por favor. El apóstol Pablo escribe esta carta donde hay, como les he dicho, una profundidad doctrinal, Dios te bendiga, que se nos escapa de las manos. Es un tema de fundamento bíblico y a la vez, pues, en el libro de Romanos ha habido mucha controversia porque se han malinterpretado textos. Unos creen en unas cosas, otros en otras. Es que tal teólogo dijo esto, tal teólogo dijo aquello. Pero creo que hemos tenido que llegar a la conclusión de no
yo soy de este teólogo ni de otro, como ya dijo Pablo, o como dice la Escritura, en cierta ocasión cuando Pablo les reprende y les dice, unos dicen que son de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas, y algunos como que eran más espirituales decían, nosotros somos de Cristo. Y Pablo les enseña, ni el que siembra, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por lo tanto, no hay que decir ni yo soy de tal teólogo, ni yo de aquel teólogo, sino yo soy de la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Y en este apartado bíblico el apóstol Pablo está trayendo una enseñanza tremenda. A lo largo de la Escritura en el Nuevo Testamento, ¿vale? Encontramos que las cartas son, como dice, universales y estaban corrigiendo a la iglesia de aquel momento, pero si ves los defectos o los problemas o las controversias que existían en la iglesia primitiva, pues aún hoy en día siguen habiendo de una manera distinta, pero siguen habiendo esas controversias, y menos mal que tenemos esas cartas ahí plasmadas que son universales, que eran para esas iglesias, pero que también son para nosotros. En aquel entonces estaban los gentiles y los judeocristianos. Eso a lo largo del Nuevo Testamento se repite una y otra vez, porque era un problema que estaba en todas las iglesias, o la gran mayoría, porque en todas las iglesias habían judeocristianos y gentiles. Y los judeocristianos pues siempre tenían tendencia a judaizar a los gentiles, cuando la meta no era judaizar a los gentiles, sino cristianizar a los judíos y a los gentiles. Amén. Antes de Cristo estaba bien que un judío enseñara el judaísmo, y a los que se convertían al judaísmo se les llamaba prosélito, que era un gentil convertido al judaísmo, ¿vale? Pero después de Cristo ya no había que judaizar, sino, como les he dicho, Cristo había que cristianizar, había que convertirlos no al judaísmo, sino a Cristo. Pero ellos estaban como aceptando a regañadientes, aceptaban este trato, ¿no? De que, vale, hay que convertirlos a Cristo, pero querían también sembrar que se convirtieran a Cristo, pero con ciertas restricciones del judaísmo. Y entonces empezaban a enseñar, pues, que había que circuncidarse y que había que guardar el sábado y que había... Porque ellos todos lo tenían eso muy presente. Pero el apóstol Pablo, juntamente con los apóstoles, se han juntado en un concilio, y el concilio de Jerusalén, y han llegado a la conclusión de que no se tiene que judaizar a los gentiles, que se tienen que abstener de ciertas cosas para que no le hagan daño también a los judíos, para que los que son débiles en la fe. Por eso dice, si a tu hermano le hace daño que comas carne, no comas carne. El apóstol Pablo ya tenía superadas ciertas cosas como judío, pero él se hacía judío con el judío, romano con el romano, griego con el griego. ¿Todo para qué? Para salvarlos para Cristo, para convertirlos a Cristo. Dice, me hice sujeto a la ley, que ya no estoy sujeto a la ley, sino que estoy sujeto a la ley del Espíritu. Nadie lo podía malinterpretar, porque algunos podían, ya no está sujeto a la ley, sí, pero a la del Espíritu. Y ahora les empieza a enseñar que vosotros os estáis afanando en que los gentiles guarden el sábado y que hagan el día de reposo y que se circunciden, y todo eso son obras, pero ahora les empieza a hablar con la palabra, y a lo largo de las cartas les empieza a enseñar Abraham ya recibió la promesa antes de haber sido circuncidado. Abraham ya recibió la promesa cuando aún todavía no estaba Moisés, ni todavía le había sido dado la ley. Y entonces, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo se le conoce a Abraham? Se le conoce como el padre de la fe. Y ahora por eso escriben en el libro de los Hebreos, por la fe. Y empieza a hablar de los héroes de la fe, porque la cuestión era la fe. Y ahora trae este verso aplastante el apóstol Pablo y les dice, justificados por las obras sois salvos. ¡No! Porque era una necedad creer eso, ya que ni ellos ni sus padres habían cumplido la ley. Si fuéramos justificados por las obras, Cristo no hubiera tenido que venir, porque cualquiera hubiera sido salvo haciendo las obras. Pero la ley no le fue dada al hombre para que fuera salvo por la ley, sino para que se diera cuenta de su condición de pecador y su incapacidad para salvarse a sí mismo.
Cuando la ley le ha sido dada al hombre, a lo largo de la historia, ellos están viviendo bajo la ley, intentan cumplir la ley, guardar los mandamientos. Pero claro, enseña la palabra que el que transgrede un mandamiento, transgresores de toda la ley. Por lo tanto, ¿quién no transgredía un mandamiento? Era imposible. Pero ellos se calmaban la conciencia y vivían tan meticulosamente de cara a los hombres que se atrevían ellos a sí mismos a declararse justos. Por eso Cristo les tiene que decir: hipócritas, hipócritas, que laváis en lo de fuera del vaso y no laváis el interior. Hipócritas, sepulcro blanqueado, les estaba diciendo: por fuera estáis muy blancos, pero por dentro hay muerte. Ellos se justificaban a sí mismos por las obras. No, porque yo voy vestido, porque yo aparento, porque yo voy al culto, porque yo llevo la Biblia debajo del brazo, porque yo tengo un pez detrás del coche, porque yo llevo muchos años bautizado, porque yo he hecho la ofrenda, y todo eso en verdad es bueno. Pero no somos salvos por venir todos los días al culto. No somos salvos por echar a la ofrenda. No soy salvo por los años que llevo de culto ni bautizado. No soy salvo porque yo me bauticé con un pastor importante, como si el haberme bautizado en aquel entonces con aquel pastor, como si aquel pastor me salvara a mí. Dios usó a un hombre como ha usado a muchos a lo largo de la historia. Pero ni los hombres nos salvan, ni las obras nos salvan. Por eso dice: ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, que ya no hay judío ni griego, que ya no hay romano, que ya no hay gentil. Entonces, ¿qué hay? Si no soy salvo por las obras, ¿cómo vas a ser salvo por las obras? Si no eres capaz de justificarte a ti mismo, porque en algún momento vas a pecar, en algún momento vas a quebrantar la ley. Pero el apóstol les enseña a los judíos una gran lección, y a la misma vez les da aliento a los gentiles y les dice: tranquilo, que no soy justificado por las obras, que no hay hombre en la tierra que haga obra suficiente, que si dierais vuestro cuerpo a quemar y no tenéis amor, no sirve de nada. Les estaba dando una lección: las obras son buenas, pero no podéis depender de las obras para ser salvos. Les estaba dando una lección: la fe sin obras es muerta. Atención, se necesitan obras, pero hay quien tiene obras sin tener fe. Estos muchos tenían obras y no tenían fe en Cristo, y ahora les da la gran lección y les dice el apóstol: justificados no por las obras. ¿Qué va? Les dice: justificados pues por la fe. Tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escucháis? Yo aquí no me escucho muy bien. Fijaros: justificados pues por la fe. No son las obras, Pedro. No son las obras, es la fe. Justificados pues por la fe. ¿La fe en quién? Vamos a parafrasear un poquito el verso para entenderlo un poquito mejor, ¿vale? Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo explico: justificados por la fe en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de... Justificados por la fe en Jesucristo tenemos paz ¿con quién? Con el Padre. ¿Por qué? Porque el hombre al pecar se había separado del Padre. El pecado de Adán interrumpió la comunión perfecta que había entre el hombre y Dios. El pecado lo que hace es alejarte de Dios. El pecado interrumpe la comunión perfecta entre el hombre y Dios. Y ya que el primer Adán pecó y interrumpió la comunión perfecta que había entre el hombre y Dios, Jesucristo, como postrer Adán, vio su vida, dice, y en esto mostró, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si éramos nosotros pecadores y por nuestras obras no podíamos ser justificados, Cristo ha entregado su vida en la cruz para, como segundo Adán, poder justificarnos ante Dios y reconciliarnos con el Padre. Es la obra redentora de la justificación, de la reconciliación, de la adopción, de la salvación, de la expiación, de la redención. Dios muriendo en la cruz nos ha reconciliado con Dios. ¿Quieres saber por qué tiene el hombre ausencia de paz? Dice, justificados por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz. ¿Pero con quién? Dice, con Dios. ¿Y cómo soy justificado? Si yo soy injusto, tú eres injusto, pero Cristo te ha justificado. ¿Cómo? Muriendo por ti. Él ha derramado su sangre, ha pagado la deuda de tu pecado, te ha limpiado y te trae justo ante el Padre y te presenta, no como hijo del primer Adán, sino como hijo del postrer Adán. Y dice, como hijo
hijos del primer Adán son injustos, son pecadores, merecen al infierno, pero yo he derramado mi sangre y he muerto en favor de ellos. Yo los he perdonado y ahora te los traigo, habiendo nacido de nuevo, y te los presento justificados. ¿Pero por qué? Porque tienen fe en mí, y el que tiene fe en mí yo le doy vida, y vida en abundancia. El que tiene fe en mí yo le perdono. ¿Qué necesito, David, para ser perdonado? ¿Qué necesito para ser justificado? ¿Qué necesito para tener paz? Dímelo, que lo necesito. Necesito esa paz en mi corazón. Necesito reconciliarme con el Padre. Necesito el perdón de Dios. Dime lo que tengo que hacer. ¿Cuánto tengo que echar a la ofrenda? ¿Cuántos días tengo que venir al culto? ¿Cuántos años necesito de bautizado? Dime, ¿qué monte tengo que subir descalzo? ¿Cuántos azotes me tengo que dar en la espalda? Dime, ¿a cuántos pobres tengo que alimentar? Todo, la verdad, son obras que, si no está Cristo en medio, son obras de hombre, vanas y vacías. No son las obras lo que te van a justificar ante el Padre. Pues que necesito tener fe en Jesucristo, y esa es la pregunta que tengo para ti en esta tarde. ¿Tienes fe en Jesús? No te pregunto lo mucho que has pecado. No te pregunto cuántos días llevas viniendo al culto. No te estoy preguntando de qué familia eres, ni cuánto dinero tienes, ni a cuántos les hiciste daño, ni lo mucho que te sientes pecador. Te estoy preguntando en esta tarde, ¿tienes fe? ¿Crees en Jesús? Justificados pues por la fe. Para tu justificación solo necesitas algo: tener fe en Jesús. Si tú tienes fe en Jesús y le aceptas como tu único Salvador, la fe en Cristo te hace salvo. ¿Qué dice? ¿Y qué produce eso? Dice, cuando eres salvo, entonces dice, justificado por la fe. Tengo lo que te faltaba, que no era dinero, que no era un coche, que el hombre lo busca desesperado. Voy a buscar, necesito paz, no tengo paz, a ver cómo consigo la paz. Y entonces empieza a buscar en los vicios y no siente paz. Empieza a buscar en los amigos y no siente paz. Empieza a buscar en el dinero y no siente paz. Se quiere comprar una casa más grande, la adorna y no siente paz. Y hace, ¿y qué hago? Me voy al psicólogo, me vuelvo loco, que me dé medicación y no siente paz. ¿Qué va? Hay un vacío demasiado profundo en tu corazón como para que lo llenen 4 vicios, como para que lo llenen 4 lujos. Necesitas algo mucho más grande que lo que el mundo puede ofrecerte. ¿Y qué es? Es un vacío que ha producido el pecado. Lo produjo en Adán y todos lo heredamos. ¿Y cómo se llena ese vacío? Ese vacío es causado porque no estás reconciliado con tu Padre. Estás alejado de Dios y te sientes vacío, hueco, sucio y lleno de pecado. ¿Cómo crees que el pecado va a llenar el vacío que el mismo pecado produjo? El pecado hace que el vacío aún sea mayor. Pues ¿cómo llena el vacío? Que en Jesús Él te perdona, te reconcilia con tu Padre y te llena el corazón de paz. Es el único. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es que necesitas tener paz con Dios. Mire qué cosa más sencilla que el otro día me hizo entender el Señor. Mira que dices tú, ¿ahora te has dado cuenta, pastor? Pues mira, yo me he dado cuenta ahora. Cuando les decimos a los niños que se han peleado, ¿qué les decimos? Hacer las paces. Hacer las paces. Venga, pídele perdón. Hacer las paces. Porque cuando te reconcilias y te perdonas, estáis en paz. Hacéis las paces. Y eso es lo que necesitamos. Hacer las paces con Dios y con los hombres. Cuando haces las paces, cuando le dices, soy un pecador, he vivido perdidamente, he hecho mucho daño. Y sé que soy el causante de que tuvieses que hacerte hombre y morir en esa cruz. Y no solamente soy el causante, sino que soy merecedor de que lo hicieras. Y cuando tú te das cuenta de esto, cuando te lo crees, cuando reparas en esto y lo crees con todo tu corazón, te garantizo que cuando te veas lo pecador
y sucio que estás ante Dios y te entiendas que tu orgullo no vale, que tu dinero no vale, que ser importante en la tierra no vale, cuando te encuentres con su santidad y veas tu inmundicia, cuando te encuentres con su amor y veas que tu corazón está lleno de odio y de rencor, cuando lo ves a Él perdonándote a ti, no te atreverás a negarle el perdón a nadie. ¿De acuerdo? Amén. Por eso, en la oración base que Cristo deja plasmado en los evangelios es: perdónanos como nosotros perdonamos. Porque el que no perdona no puede recibir el perdón. Si no perdonas, no puedes recibir el perdón. ¿Quién se niega a perdonar más que aquel que no ha tenido un encuentro? Porque cuando tú te encuentras con Él, dices: es verdad que ese no se merece mi perdón, pero menos me merezco yo el tuyo. Y cuando recibes ese perdón, del cual te sientes tan inmerecedor, por consecuencia empiezas a recibir la paz de Dios y empiezas a recibir la reconciliación con el Padre, y Cristo te justifica ante el Padre. Mientras que tú te sentías un pecador que ante la presencia de Dios debería esconderse bajo agua, te sientes que Dios te ha dignificado ante el Dios Padre, y ves como el Padre te recibe como su hijo, y tú no puedes entender tanta gloria, tanta paz, tanto descanso. Y haces: ay, si este era el vacío que yo tenía y lo que yo necesitaba. Cuando recibes el abrazo del Padre, cuando recibes el amor del Hijo, cuando recibes la llenura del Espíritu Santo, cuando la obra de perdón y redención se hace en tu vida, no por tus obras, sino por la fe en Cristo, cuando empieza a llenarte de Dios con su misericordia, tú entiendes que dices: yo no puedo vivir como vivía, yo tengo que cambiar, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que dejar el pecado, yo tengo que pedirle perdón a ese, yo tengo que abrazar al otro, yo tengo que quitarme esto de la casa, yo tengo que romper con esto, pero no podía. Pero ahora que tú me has llenado, ya que me has perdonado, rompe todas esas cadenas, cubre todos esos yugos. No quiero soltar esta paz, no quiero. Te quiero a ti por encima de mi orgullo, te quiero a ti por encima del odio, te quiero a ti por encima de la razón, te quiero a ti por encima de los lujos. Gracias, porque me diste mucho más de lo que merecí. Solo has experimentado esto si has nacido de nuevo. No si llevas 20 años en el culto, no. Si has nacido de nuevo. Si Cristo te perdonó. Justificado pues por la fe. ¿Tienes fe? Que no te estoy preguntando lo que has pecado. Te estoy preguntando si tienes fe. Porque aquí no hay... Que he dicho que el que transgrede un mandamiento, transgresor es de toda la ley. Que no te estoy preguntando cuántos mandamientos has transgredido. No te estoy preguntando cuántas veces has pecado, ni la grandeza de tu pecado. Te estoy preguntando, ¿tienes fe? Porque si crees, al que cree todo le es posible. Si crees, si aceptas a Cristo, si crees en su perdón, Él puede perdonar cualquiera que sea tu pecado. No te pregunta en esta tarde el pastor, ¿cuál es tu pecado? La pregunta es si tienes fe, porque de tu pecado se encarga Dios y del mío también. Ahora, ¿quieres sentir esa paz? Una vez sientas esa paz, no la vas a cambiar por nada, ¿Sabes la satisfacción que se siente cuando uno recibe el perdón y la paz de Dios en su corazón? ¿Sabes lo que es dormir con una conciencia limpia? ¿Sabes lo que es dormir con que aquellos que aceptan a Cristo dicen, nuevas criaturas son? Y dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabes lo que quiere decir? Que en el momento en que aceptas a Cristo como tu Salvador, haces a Cristo y borra tu pasado. Y ahora eres una nueva criatura. Quiere decir, naces de nuevo. Quiere decir, el David
que había vivido hasta ese momento ya no existe. Todo eso ha pasado. Dios ya no se acuerda. Dice que coge tus pecados y los tira al fondo del mar y se olvida. Quedan ahí. Y ahora naces de nuevo y empieza tu vida. Tú sabes lo que te está dando Cristo, una nueva oportunidad. Gloria a Dios. La oportunidad de empezar de cero. Es que yo tengo tanto acumulado que creo que no hay manera de reparar el mal que ha hecho. Por eso mismo, todo eso pasa y vamos a empezar de cero. Es como cuando, mira, yo me acuerdo de pequeñico que a veces hacía en el colegio algunos deberes y eso, y había veces que los corregían, porque habían 4 cosas, pero había veces que veníamos algunos y cogía y hacía la profesora. Empieza de nuevo, porque esto no hay manera de arreglarlo, y algunos hemos venido así ante Dios. Hemos venido con una condición que sentíamos que no había manera de arreglarlo. ¿Sabes qué ha hecho Dios? Tira esa libreta, toma, aquí tienes una nueva. Vamos a escribir a partir de ahora. Pero ya no sujeto y encadenado y esclavizado por tu pecado, sino libre por medio de mi sangre. Rompo tus cadenas, te lleno el corazón de paz. Limpio tus pecados, te hago una nueva criatura. Ahora eres mi hijo. Antes eras hijo del mundo, eras hijo del pecado, eras hijo. Te lo voy a decir porque lo dice la Biblia. Le dijeron los fariseos, nosotros somos hijos de Abraham, y le dijo Cristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero cuando aceptas a Cristo, ese que hacía las obras del diablo nace de nuevo. Y ahora que ha sido justificado empieza a hacer obras, no para ser justificado, sino porque ha sido justificado. Y empieza a reparar el mal que ha hecho, porque lo dije de pasada, pero lo voy a repetir, ¿vale? Cuando Jesús entró a casa de Zaqueo, Zaqueo dijo, devolveré 4 veces al que he estafado. ¿Ve? Reparó el mal que había hecho, porque hay quien se arrepiente y hay quien se jubila. Ya no tengo edad para esto. Me voy a meter a mi culto, que ya da lache, que tengo los niños grandes, y voy a vivir con las riquezas que he amontonado, con el daño que he hecho. No te has arrepentido, te has jubilado. Pero el que se arrepiente da frutos dignos de arrepentimiento. Por eso él se arrepintió y dijo, yo no quiero vivir con el daño que he hecho. He estafado y voy a vivir de la estafa. Imposible. Voy a coger y voy a devolver. Quiere decir, he metido jóvenes, perdonadme, en la drogadicción. Pues voy a coger ese dinero para sacarlos de la droga. Perdonadme, que a veces me creo todo lo que pone en la Biblia. Hasta me creo que hay un cielo y que hay un infierno y que aquí estamos de paso y que no vale la pena vivir haciendo daño a nadie y menos haciéndome daño a mí mismo, a mi compañera, a mis hijos. ¿No ves que para que haya paz en tu hogar, tu compañera y tus hijos no necesitan una casa lujosa, que lo que necesitan es que Dios esté en esa casa? Les has puesto mariscos y a veces ha quedado la mesa puesta porque porque había un malestar, un ambiente, un nerviosismo y no estabas disfrutando, estabas comiendo y estabas pensando a ver si se acaba esto porque me voy a ir a hacer maldades con mis amigos. Pero qué alegría que ahora un cacho de pan duro y se cumple la escritura. Mejor es un trozo de pan duro en paz que casa de contienda llena de provisiones. Y te has sentado a tu mesa con tu compañera y tus niños y has visto a los niños gozando una alabanza de fondo y los niños que veían a un padre maldecir, un padre vicioso, un padre que hacía daño,
Ven a un padre que dice, esperad antes de comer, ¿qué os parece si le damos gracias a Dios por este cachico de pan? Y los niños no se lo creen, ¿qué es esto? Pero aunque no se lo creen, los niños son los primeros que lo perciben. Los niños perciben el nerviosismo en la casa, perciben el malestar, pero también perciben la paz. Y qué alegría cuando en un hogar está la paz de Dios. Cuando en un hogar, si has creído en Cristo y justificado por la fe, tienes paz en tu hogar. ¿Por medio de quién? No de ningún hombre, sino por medio del sacrificio de Cristo. Y cuando llena esa paz tu hogar, te garantizo que no lo cambias por nada de este mundo. Ya no tienes que dormir con la luz encendida porque el demonio te atormenta. Ya no tienes que pasarte la noche en vela porque le has hecho daño a alguien o porque no sabes qué va a pasar con tus hijos, porque son las 4 de la mañana y no sabes de dónde viene, porque no sabes quién va a picar a la puerta que va. Tengo paz. ¿Por qué? Porque son las 4 de la mañana y mis hijos están en una oración, porque sé que si llama a alguien a la puerta va a ser para pedirme oración, porque sé que en mi hogar reina Cristo, porque no sé lo que vamos a comer mañana, pero sé que Dios proveerá. Apláudele a Dios, por favor. Es una paz inalterable, no como la que el mundo te da. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la que el mundo da. Porque la paz del mundo es pasajera, es circunstancial, es efímera, es vanidosa, se te parece con facilidad. Tengo paz, ahora estamos bien, es cuestión de segundos. Que la paz se desmorone. Es que si estoy en Cristo, no se va a alterar la paz. Se alterará la paz de lo que te rodea, pero jamás se alterará la paz que hay en tu corazón. Esto es muy grande. Es que si voy al culto ya no va a haber enfermedades en mi casa, no va a haber problemas, no va a haber ruinas, no va a haber nada. No, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cuando venga todo eso, tú seguirás teniendo paz. Porque la paz que Dios te da y que llena tu corazón es inalterable. Y serás capaz de transmitirle paz a aquellos que no tienen a Dios y que están nerviosos por las circunstancias. Porque las circunstancias no se apoderarán de ti. Tú tendrás control sobre las circunstancias. Pero si a mí se me escapa de las manos ya, pero al que está contigo no. Por eso Él, en estar contigo, tendrá todo bajo control y te hará sentir la paz de que tranquilo, que a ti te se ha escapado de las manos, pero todo está en mis manos. Tú solo ponte de rodillas, intercede por ello y yo me encargo de arreglarlo. Es la paz inalterable que Dios te da bajo cualquier circunstancia. Que la tormenta golpea la barca y tú tienes la paz de que Cristo está en la barca, por consecuencia la barca no se hunde. Que ser cristiano no vestiré de luto, vestirá. Ser cristiano no enfermará a mi familia, lo siento, enfermará. Ser cristiano significa no pasar escasez. Yo no he dicho eso. El cristiano pasa escasez, lo que no pasa es hambre, porque no hay justo desamparado ni su descendencia que bendiga paz. Que no te estoy prometiendo abundancia, que ni siquiera te estoy vendiendo felicidad en la tierra. Te estoy diciendo que vas a tener paz, una paz inalterable. ¿Qué paz? La paz de estar a cuentas con Dios, la paz de tener una conciencia limpia y la paz de que cuando suene la trompeta te vas con Él. A su palabra. ¿Y cómo lo consigo? Por medio de la fe. Porque no había méritos para conseguir todo esto. Por eso Cristo tuvo que hacerlo. Solamente cree en Cristo. ¿Crees en Jesús? Cierra tus ojos conmigo. Aleluya. Si crees en Él, adórale un minuto. Hermano Illo, por favor, que haga una oración dando gracias.